Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en abril. ¿Quién lo hubiera dicho hace un par de meses, 3 meses? Todavía con Café Política y con Política. Obviamente el tema es el análisis de los nombramientos de los 21 costarricenses que ayer presentó don Luis Guillermo Solís entre ministros y presidentes de autónomas. Vamos a analizar los nombramientos, el gabinete. Están con nosotros don Víctor Ramírez. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, don Víctor. Un placer. Don Albino Vargas de ANEP. Un verdadero honor, muchas gracias, don Ignacio. El gusto es nuestro. Y economista de Ecoanálisis, don Luis Mesalles. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos antes con un reportaje que tenemos sobre el perfil de quienes acompañarán, del primer anuncio de ministros y de presidentes ejecutivos que hizo don Luis Guillermo Solís. La primera parte del gabinete de la administración 2014-2018 ya fue dada a conocer. La mayoría de ellos tiene algo en común, son abogados. Veamos las profesiones de los nuevos ministros, ministras y presidentes ejecutivos. 7 de ellos son abogados, como los titulares del INAMU, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transportes y Seguridad Pública. 3 economistas, como el caso de Elio Fallas en el Ministerio de Hacienda. 2 biólogos, un politólogo y un ingeniero. También hay un solo representante de profesiones como ingeniería, medicina, historia, teología, sociología y educación, y un comerciante. Muchos de los nuevos jerarcas ya han pasado por la función pública, 9 de ellos para ser exactos. Alejandra Mora del INAMU, quien se desempeñó en la Defensoría de los Habitantes. Alexander Mora de Comex, quien ha trabajado en el Banco de Costa Rica. Dice quien ejerció la gerencia general de esa misma institución. Elizabeth Fonseca, la nueva ministra de Cultura, quien fue diputada entre el 2006 y el 2010. Elio Fallas, titular de Hacienda, quien se desempeñó en el Ministerio de Planificación. María Elena López, titular de Salud, quien trabaja en ese mismo ministerio. Olga Marta Sánchez vuelve al Mideplan. Víctor Manuel Morales regresa al Ministerio de Trabajo luego de ser diputado y alcalde de Acerrí. Y Olivier Castro, nuevo titular del Banco Central, con experiencia en la Superintendencia de Pensiones. El promedio de edad de los futuros jerarcas es de 53 años. Volvemos a Café Política y me gustaría, caballeros, comenzar con una pregunta muy concreta. Por ejemplo, don Luis Guillermo dijo, es un gabinete esperanzador. Así es como lo califica, con esa palabra. Don Víctor, ¿cómo usted describiría al gabinete en una frase o en una palabra? Pues seguro es muy difícil, pero en unas pocas yo diría que es fresco, pareciera que sano y con algunas excepciones no tradicionales. Con algunas excepciones. No tradicionales. Que son tradicionales. Ok, perdón. Don Albino. Bueno, viendo los rostros que nombró don Luis Guillermo, usted encuentra gente que estuvo con el no al TLC, gente que estuvo con el sí al TLC, gente que no se sabe, entonces, de la posibilidad de un reencuentro nacional en una sociedad fragmentada como la costarricense. Coincido mucho con usted. O sea, porque cuando estaba mencionando eso de que hay gente del sí y que hay gente del no y gente que uno todavía no sabe, que probablemente tuvo una posición, pero que no lo conocíamos, habla muy bien de eso, de lo que debe ser un gabinete, diferentes puntos de vista, máximo en una situación como esta. Don Luis, ¿usted se anima en una palabra, en una frase? En 2 palabras, madurez y cambio. Yo lo veo como un gabinete maduro, de gente de experiencia, pero que implica un cambio con respecto a lo que se ha venido dando en los últimos años. Muy bien. También, antes ya de entrar al análisis más de fondo, ¿qué sería lo más acertado para Víctor Ramírez del gabinete? ¿Cuál es el nombramiento, el mejor nombramiento que usted ve en el gabinete? Yo no... tengo el problema, como creo que los tenemos casi que todos los costarricenses... Que hay algunos que no se conocen. De que la mayoría desconozco absolutamente. Es decir, un problema en este juicio es que no podemos juzgar aquello que no conocemos. Exacto. Y hoy creo que los costarricenses, al no ser tradicional, mucha de la gente que está ahí, nos cuesta hacer esa evaluación que usted me pide. Así es que yo por ahora la paso así, para cuál será el mejor. De los que conoce don Albino Vargas. Me pasa lo mismo, pero sí puedo hablar de los que conozco, ¿verdad? Me parece que don Melvin Jiménez esté de ministro de la Presidencia es un verdadero acierto. Le voy a decir por qué. Porque hace mucho tiempo la política en Costa Rica dejó de ser un asunto únicamente de partidos. Y hay sectores sociales muy dinámicos en los últimos años, muy
con mucha propuesta que don Melvin Jiménez se ha relacionado con ellos, y eso puede permitir, si don Melvin desarrolla esa habilidad política, sectores sociales, viabilizar muchos proyectos del presidente electo en aras del bien común y de la integración social. Y el otro nombramiento que me parece muy bueno es el de don Helio Fallas. Yo creo que don Helio, por su militancia cristiana, él cree en la doctrina social de la Iglesia, está asociado a este pensamiento filosófico humanista, podría quitarle la connotación fundamentalista al enfoque del déficit que hemos visto en los últimos años, y de hecho está diciendo que le daría una gran prioridad al tema de combate a la evasión fiscal, donde él mismo reconoce, y muchos sectores lo venimos diciendo, que es entre 5 y 6 puntos de PIB. Y por lo que usted había dicho, usted tiene información que podría ayudar al ministro. Sí, tenemos información que le podría ayudar al señor ministro de Hacienda, correcto. Bueno, don Luis, usted, ¿cuál ve como el mayor acierto en el gabinete? Yo no sé si acierto o mejor o qué, pero tal vez una sorpresa agradable, porque no proviene, o por lo menos uno no le conocía la militancia fuerte en el PAC, como sí la mayoría de los que fueron nombrados, es Alexander Mora en Comercio Exterior. Una persona que pareciera que tiene un pensamiento un poco diferente al resto y que le puede traer un poco lo que decía don Albino antes, un poco de esa diversidad que se requiere ahora en las decisiones de la sociedad. Yo, nadie me lo ha preguntado, pero yo agrego el punto mío, es el primer gabinete que yo veo en muchos años sin pegabanderas. Bueno, sí. Así para hablarlo en plata blanca. Interesante, y yo pienso que tiene que ver con el cambio cualitativo en el ciudadano a la hora de ejercer el voto. Como el voto ahora es más reflexivo, más analítico, más pensado, más cuestionador, efectivamente ya creo que dejó de ser rentable hacer pegabanderas. Y quizás aquí haya una lección de futuro acerca de que la mejor gente, independientemente de su grado académico, ¿no?, es la que debería estar dirigiendo el país. Después, tal vez para ver la opinión de don Luis y de don Víctor, coincido mucho con Albino en el tema de don Melvin. Yo creo que vamos a tener, después de muchos años de no tener, un ministro de la presidencia de verdad, que cuando hable, al que le hable sienta que le está hablando el presidente, como pasaba por ejemplo con Rolando Laclé en el tiempo de Rafael Ángel Calderón, o con don Rodrigo Arias en el tiempo de don Oscar. Eso ha dejado de pasar. Además, un hombre con las virtudes que yo le apunto y que coincido con Albino. Pero creo que vamos a volver a tener, Víctor, un ministro de la presidencia de verdad. Sí, porque un ministro de la presidencia sin músculo político no funciona, que es parte de lo que tuvo estos 4 años. Ese es el negociador directo, ese negociador directo tiene que negociar, y para tener que negociar, que es un toma y daca esta negociación, tiene que sentir que está negociando con él, que él tiene un poder, y que cuando está hablando con él, está hablando con el poder en realidad. Eso ha sido un problema en varios ministros de la presidencia, no solo estos últimos 4 años, y me parece que es dar esa cercanía indiscutible, es decir, esa hermandad. Esa hermandad, yo iba a agregar eso. Entre el presidente y don Melvin, en ese sentido, además de que es un hombre caracterológicamente parecido a don Luis Guillermo, es decir, no hay duda alguna que estamos ante una persona con bonomía, con amplitud de criterio, sin rigideces mentales ni emocionales, y que creo que en esta ocasión, indiscutiblemente, eso va a ser fundamental en estos próximos 4 años. Concuerdo con lo último que está diciendo don Víctor, sobre todo generar una empatía con el resto del público y en la ciudadanía hay como una esperanza en este nuevo gobierno que sea diferente, y el que haya esa buena armonía entre don Melvin y don Luis Guillermo me parece que transmite esa confianza, o sea, para poder generar el cambio que es lo que mucha gente está esperando de este gobierno. Ahora, una de las claves que nosotros entenderíamos que se puede potenciar en esta administración por iniciar, tiene que ver la diferenciación entre el abordaje del problema de la pobreza y el abordaje del problema de la desigualdad. Es decir, necesitamos una administración que enfoque directamente gran parte de sus esfuerzos a atacar el tema de la desigualdad. Por 2 razones. Una, bueno, el ministro de la presidencia sabe de eso, conoce de eso, sabe de las aspiraciones de múltiples sectores sociales, productivos, de la economía social, sindicales y todo esto. Y segundo, de alguna manera, vea, si ustedes revisan bien, y perdonen que muchas de las grandes luchas sociales de los últimos años fueron protagonizadas por las capas medias,
por los sectores medios de nuestra sociedad. Si ustedes analizan con cuidado lo que pasó con el no al TLC, se dan cuenta de la gran inserción de sectores medios por la sensación que tenemos, y todavía seguimos teniendo, de que la clase media viaja hacia la pobreza. Entonces, por ejemplo, atacar el alto endeudamiento, por ejemplo, una regulación diferenciada para el Banco Popular, entrar al déficit fiscal por el lado de endeudamiento privado. Endeudamiento privado y endeudamiento de la clase trabajadora, con la gran cantidad de clase media asalariada que está hasta aquí con tarjetas de crédito. Entonces, por ahí, digamos, la sensibilidad del ministro de la Presidencia, que designó Luis Guillermo, podría permitirle al gobierno llegar a sectores más postergados de la política pública, que no necesariamente son los de la pobreza. Tenemos a don Luis Guillermo Solís, que nos acompaña esta mañana. Don Luis, buenos días. Muy buenos días, don Ignacio, y muy buenos días, caballeros. Los cuatro, un abrazo para ustedes. Muchas gracias por permitirme participar en esta conversación. Más bien es un honor que usted me imagino que debe ser un día atareado también hoy. Yo quería comenzarle con un tema de que yo he vivido varias lunas de miel de nuevos gobiernos, pero esta es la más intensa, la más fuerte, la más apasionada que yo veo, lo cual me imagino que será un doble problema para usted. Pues mire, yo espero... Por todas las expectativas que eso genera. Bueno, yo espero que esta luna de miel sea como la de Chabela Vargas, esa canción hermosa en donde ella dice que cada noche sea una noche de bodas y que esto sea una luna de miel. Yo pienso a ese respecto, don Ignacio, que cuando hay buena voluntad y cariño en ambas partes, las lunas de miel no tienen por qué terminarse. Mis abuelos vivieron una muy larga, de más de 60 años. Y yo esperaría que 4 se queden cortos para el cariño que puede haber entre un gobierno que cumpla y un pueblo que coopere, que construya junto con ese gobierno, si el gobierno no mete la pata, si el gobierno no roba y si el gobierno se preocupa por quienes viven en un país, ricos y pobres, pero especialmente por los pobres. Y como dice muy bien don Albino, una clase media que siempre fue muy fuerte y que ahora se ha deteriorado de forma violenta. Claro. Así es que sí, estamos en un buen momento de la administración, en el sentido de que tenemos apenas una semanita y pocos días de haber salido del proceso electoral, falta mucho camino por recorrer, pero estamos tratando de hacer las cosas bien de arranque y ojalá sigamos así. Ojalá, yo como ciudadano es lo que más quisiera como todos. Lo quiero nada más comentarle las frases que dijeron nuestros 3 invitados un poco para interactuar con ellos. Decía don Albino que ve el gabinete como un reencuentro, que hay gente del sí al TLC, del no al TLC, que él no tiene claro en algunos casos cuál era, pero que ve ese reencuentro, Albino, no sé si estoy interpretándolo mal, la necesidad también del país de reencontrarse. Sí, me parece que nosotros hemos estado muy fragmentados en los últimos años, muy violentados, con una mayoría empobreciéndose, con un crecimiento de la desigualdad que es el número 1 de la América Latina. Y en este reencuentro, por la igualdad y por volver a la senda del bien común y la movilidad social, sería importante una acción gubernativa integradora, pero que tuviera esa sensibilidad de que hay enormes deudas sociales por saldar. Don Luis Guillermo. Sí, mire, yo estoy de acuerdo. Intenté eso mismo, ese reencuentro, cuando coloqué como nombre para la segunda vicepresidencia doña Ana Elena Chacón. Precisamente eso me generó alguna turbulencia, tanto dentro del PAC como fuera, porque no se entendió bien ese mensaje, que podíamos haber tenido posiciones encontradas en unos temas, pero que había también potencialidades en otros que había que aprovechar. En el caso de Ana Elena, un tema que no se revela completamente en esta parte del gabinete anunciada ayer, que es la parte social. Fíjense ustedes que hay una gran cantidad, con excepción de don Carlos Alvarado, una gran cantidad todavía de ministerios, entre comillas, sociales que no han sido designados, y después toda la parte agropecuaria. Bueno, ahí yo creo que el reencuentro se va a hacer todavía más notorio, porque queremos efectivamente un gabinete que refleje la nueva armonía que queremos para el país. Muy bien. Decía don Víctor Ramírez que Víctor comentaba que lo ve como un gabinete fresco y sano. Víctor. Sí. Sí, toda escoba nueva
y que además parece que nunca ha sido utilizada, digamos, en el fragor duro de la vida política, pues uno le ve una salud que en general es algo que los costarricenses queríamos, creo que votamos por eso. Si por algo votó el costarricense es por quitar a esa política tradicional, de la cual por supuesto algunas de las personas de esa política tradicional han sido gente buena, pero ese era quizá el ánimo especial de los costarricenses, y me parece que aquí se conjunta en este gabinete como que ese deseo. Ha habido muchas divisiones artificiales de la sociedad costarricense, algunas reales y otras artificiales, de tipo ideológico y de otra naturaleza, y me parece que aquí se conjuntan personas sanas, frescas, en general no tradicionales, que logran, digamos, ser una expresión de esa vida más variopinta, es decir, claro, del costarricense. Don Luis, ¿cómo valora esta opinión de don Víctor? Bueno, agradezco la opinión de don Víctor porque creo que eso es así, y sin embargo, siendo ya desde ahora autocrítico y previendo que la escoba no barra bien, ayer mismo dije que dentro de un añito vamos a ver cómo nos comportamos, todos, los ministros y ministros, presidentes ejecutivos y yo mismo, lo vamos a hacer con una evaluación sobre objetivos cumplidos, y si la escoba no barrió bien, pues cambiamos de escoba. Me parece que en eso lo que hay que garantizar es que el gobierno evoluciona positivamente siguiendo criterios objetivos de cumplimiento del trabajo que hay que realizar, y no nos quedemos confiados de que porque es fresco necesariamente el gabinete será bueno. Esta es una labor claro, que es muy complicada. El desgaste de la gestión de gobierno se puede iniciar el día mismo en que empieza la administración, y aunque yo tengo las más altas expectativas de todas las compañeras y compañeros del gabinete, pues mejor tomar la previsión, y de una vez dije, vamos a hacer la evaluación para ver cómo estamos barriendo. Sí. Don Luis Mesalles hablaba de que es un gobierno que combina la madurez y el cambio, Luis. Sí, o sea, sobre todo en el equipo económico uno ve la designación de Don Helio y de Olivier como gente madura, gente con mucha experiencia, gente con mucho conocimiento en los temas, pero que a la vez implica un cambio con respecto a el estilo o el enfoque de la política económica que se ha venido dando en los últimos 20 o 25 años, y que de alguna manera yo creo que obedece al cambio que se ha gestado o que se ha pedido en las urnas al elegir a don Luis Guillermo. Sí, efectivamente hemos tratado, especialmente en la parte económica, pero también se verá, ahora que empecemos con la segunda parte del gabinete, se verá esta intención de que la política sea un poco más amable. Y la amabilidad en política se adquiere con la experiencia, por una parte, con la sensibilidad social, que es importante, es una marca del gobierno. Queremos ayudar, como lo decía, a la gente que ha tenido más y menos oportunidades, pero también con la capacidad técnica, porque cuando uno tiene capacidad y sabe que es idóneo, no se asusta, no tiene que probar nada. Y don Helio y Olivier representan a una generación de costarricenses que no tienen nada que probar. Hicieron un modelo que fue más o menos exitoso gracias a la gran colaboración que recibieron del sector privado, del sector social. Entonces, me parece que esa es una buena cosa, y será reforzada, lo verán ya, con una gran cantidad de jóvenes, especialmente viceministros y presidentes ejecutivos en algunos casos, que anunciaremos en las próximas semanas. Esa frescura que también es necesaria nos permitirá abordar parte de la agenda nacional desde otro lugar, creo que con una perspectiva que ustedes verán será muy, muy hermosa. Dos puntos, porque pues no todo, algunos sí discrepan. Por ejemplo, don Albino decía que usted hizo su primera mentira nombrando a don Celso. Bueno, sí, nosotros con todo el respeto sostenemos eso, es decir, don Celso es parte de lo que yo llamaría el viejo orden que la gente pide que se cambie. No tenemos nada contra él desde el punto de vista ético, ni moral, ni nada que suene indebido. Sí le podemos decir, señor presidente, que está generando bastante inquietud en los sectores laborales de la fuerza pública. Nuestro máximo dirigente ahí, don Maynor Anchía, lo ha estado monitoreando en las últimas horas. Ahora, si cuando usted dijo que ni un solo ministro se quedaba, no incluía viceministros, pues entonces ahí sería importante la aclaración. Pero en ese sentido, yo con todo respeto mantengo que eso no debió haberse dado, y también con todo respeto me queda la duda de si
sucede lo que sucedía antes, que se dice en los círculos políticos, que este tipo de puesto, por lo general, se le consulta a la Embajada de los Estados Unidos de América. ¿Pasó eso? En primer lugar, lo segundo, puede tener la seguridad, don Albino, que la única consulta que yo he hecho fuera del círculo de nuestros amigos, compañeros del comando de campaña y de los órganos del partido, con los que yo he consultado estos nombres, es con la almohada. Con la Embajada de Estados Unidos tengo las relaciones más respetuosas, pero también más autónomas imaginables, y usted lo sabe porque me conoce bien. Pero en todo caso, espero que el nombramiento de don Celso lo único que haga es confirmar mi voluntad de que el país continúe marchando bien desde el punto de vista del combate a la criminalidad, porque me parece que hay pocas personas en Costa Rica que, como don Celso, pueden continuar con esas políticas sin haberse mantenido como un jerarca, como ministro, digamos, de la administración Chinchilla. Y aunque se me vea, digamos, rompiendo la palabra por ese único nombramiento, que será el único que hay respecto de la permanencia de miembros de este gabinete, me juego ese riesgo, primero porque creo en su idoneidad profesional, creo que es una persona sumamente capaz. Segundo, porque conozco muy bien a Celso desde que estaba muy joven y sé de dónde viene y la madera de la que está hecho. Y en tercer lugar, porque hay que acometer reformas en la fuerza pública y en el aparato de seguridad del Estado, que yo estoy seguro que serán muy positivas para el país y que van a poder hacerse mejor siendo Celso quien las encabece. Al margen de dónde estaba, yo lo comentaba con Albino antes del programa, yo también suscribo porque he visto su trabajo. Realmente es un hombre muy competente, un hombre muy honrado y un hombre que le ha entrado al tema de la seguridad con hechos y con resultados. La última pregunta, señor presidente electo, sobre, digamos, las críticas que también se han generado. Don Olman Vargas, del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, criticó muy fuertemente el nombramiento del señor Carlos Segnini en el MOP. Dice que el nombramiento provoca confusión y rompe el compromiso del presidente de nombrar un miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y demuestra que no será infraestructura la prioridad de su gobierno. Pues yo lamento mucho decirle a don Olman que se equivoca absolutamente con respecto a que la infraestructura no será prioridad. Lo será. Suscribo todo lo dicho respecto de que mi gobierno tendrá una hoja de ruta que es el plan consenso por el rescate de la red vial costarricense, y me parece que la decisión de poner ahí a don Carlos Segnini tiene una lógica que es precisamente la de garantizar que ese plan se cumpla. Nosotros no vamos a poder cumplir el plan consenso ni ningún otro plan sobre carreteras en este país, amigas y amigos, si se siguen con el desmadre, disculpen el francés, que hay en el Ministerio de Obras Públicas y en el CONAVI y en las demás hermanitas del CONAVI. Desmadre es casi un eufemismo, señor presidente. Yo creo que sí, pero es en francés también, y por eso lo usé. Es un eufemismo francés muy bonito. Lo usan mucho en Lyon. Y vamos a parar ese desmadre. Y para parar ese desmadre se necesita no un ingeniero, se necesita un abogado. No porque los ingenieros no tengan carácter, que lo tienen y muchísimo, sino porque se necesita alguien que conozca de leyes, del embrollo legal que hay para caminar por ese terreno minado. Y Carlos Segnini es experto en administración pública, conoce eso, y además tiene determinación, un coraje y unas ganas de hacer las cosas que yo no había visto en muchísima gente antes. Esa es la razón. Y si para salir de este Amazonas legal y leguleyo en el que está la administración pública en materia de infraestructuras, tengo que comprarme el pleito con el señor presidente del colegio, pues me lo compraré. Él entenderá. Nosotros hemos dicho que tenemos 2 viceministros que van a ser ingenieros, está llena la planilla de ingenieros, serán ingenieros quienes diseñen, como siempre lo han hecho con excelencia, las carreteras de este país, con un MOP fuerte. Y espero tener un MOP mucho más fuerte y rector, que es lo que queremos, para garantizar una transición adecuada del régimen actual, mal gobernado por CONAVI, a uno donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tenga suficiente fuerza para hacer las cosas que hay que hacer en el país y nos saque de donde estamos. Claro.
Señor don Luis Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana acá con don Albino, con don Luis y con don Víctor. Muchísimas gracias a ustedes, caballeros, que estén muy bien. Un abrazo para todos. Que tenga buen día. ¿No es una pesadísima carga tanta expectativa, tanta esperanza, tanto optimismo dentro de tanta gente? Yo a ustedes los conozco siempre críticos y de repente los veo también con esperanza. Lo que pasa es que, vamos a ver, es que el músculo político que le dieron en las urnas electorales es para que él honre esas expectativas. Es decir, una presidencia débil no tiene capacidad de maniobra suficiente para emprender acciones que están definidas hacia la recuperación del bien común y otra vez a volver a la senda de la movilidad social, que para mí ese es el gran desafío que tiene este país en estos momentos, y este gobierno definitivamente tiene muchas expectativas, pero yo le recomendaría dos cosas: una gran comunicación con el pueblo, con la gente. O sea, el presidente debería estarle diciendo a la gente: voy por aquí y tengo estos tropiezos y ustedes deben saberlo, quién me está zancadillando. De hecho, hasta fue muy claro que dijo que no iba a nombrar ministro de comunicación porque los que generalmente habían sido ministros de comunicación lo que habían hecho era entorpecer la comunicación. Así es. Bueno, además de que creo que no hay ninguna duda de que don Luis Guillermo, entre sus cualidades más destacadas está la capacidad de la comunicación. Me parece que si hiciéramos una comparación al día de hoy con los últimos 6, 7, 8 presidentes de Costa Rica. Lo que va a hacer me interesa mucho. ¿Cuál? Tiene una capacidad mucho mayor que cualquiera otro que yo recuerde. Exacto, yo también. Mucho mayor. Hay un desenfado casi verbal, físico, emocional, es decir, en la que la gente siente que hay una persona que en la realidad, él va a ser el presidente de la República, él va a ser el ministro de Comunicación. Con su hermano Melvin creo que también habrá una cercanía tal que él de alguna manera será ministro de Relaciones Exteriores y en algún sentido ministro de la Presidencia o co-ministro de la Presidencia. Pero bueno, que las expectativas son enormes y que hay un país como nunca antes, nadie nos imaginó, es decir, que hay un consenso casi, es decir, cosa que no existe en las democracias en general, es decir, diciéndole al gobierno y diciéndonos a nosotros mismos: no queremos que las cosas continúen como venían, queremos algo distinto, y que creo que sí lo está comprendiendo en algo que no hemos dicho, no solo en el nombramiento del gabinete, sino en el compromiso que va a poner a firmar a todos sus ministros desde el primer día. Claro. Que ya veremos el contenido de ese compromiso, pero que dice que por mucho supera al compromiso de ética del Partido Acción Ciudadana con respecto al Poder Ejecutivo. Decía don Albino, Luis, y coincido también con él en eso, pues de que hay una deuda y hay una prioridad y debe haber una acción enérgica, rápida y eficiente en el tema de tratar de zanjar y de cerrar esa desigualdad social del país, esa clase media que cada día tiene menos, ese millón de costarricenses en pobreza, esos 300.000 en pobreza extrema. Pero también está el tema de la sanidad, de las finanzas públicas. Usted como economista, ¿cómo ve al presidente y a su equipo en esa línea? Yo creo tal vez primero decir que definitivamente lo que hablaban ahora de la esperanza que hay sobre el gobierno es grande, sobre todo porque me parece que el principal problema que ha habido en los últimos gobiernos o desde hace ya varios años es la gestión que se ha dado desde la administración pública y la incapacidad que ha tenido para resolver muchos de los problemas que los costarricenses sentimos, entre esos la distribución del ingreso, la pobreza, que al final en lugar de ayudar, pareciera que el gobierno está perjudicando al avance del país. Entonces la esperanza está mucho cifrada en qué es lo que va a venir a hacer este nuevo presidente, hacer cambios, hacer algo diferente, lo cual no deja de ser una carga muy pesada, porque, bueno, si otros no han podido, ¿por qué este sí va a poder? Bueno, el carácter de él, la manera que lo está comunicando, la comunicación que tiene con el pueblo, me parece que le da una ventaja, pero sí va a ser algo que creo que no va a ser tan fácil como mucha gente lo está viendo. O sea, que estar un cambio de la magnitud que la gente está esperando puede ser difícil. En el campo económico, a mí me parece que igual. Cuando uno ve el tema del déficit fiscal, que es uno de los principales problemas económicos y que al final de cuentas no le deja al gobierno tampoco actuar más libremente de lo que quisiera para resolver los problemas, termina siendo un problema de gestión. ¿Cuáles son los dos principales problemas? Uno es
la evasión fiscal, o sea, el no cobrar bien los impuestos que ya existen sin necesidad de ninguna nueva ley. Y el otro tema es el gasto que sigue creciendo prácticamente automáticamente año con año, sin que necesariamente ese mayor gasto se refleje en más y mejores servicios para la población. Entonces, ¿cómo utilizar mejor los recursos? Que es lo que ha dicho Guillermo que quiere hacer en los primeros años para generar esa mejor calidad del gasto y esa mejor gestión administrativa. Creo que es la principal tarea que tiene que hacer este gobierno. Ahora, si se pudieran delimitar los ámbitos donde la gente percibe el cambio, creemos nosotros que hay 4 zonas clarísimas. Una es el tema de la caja. El tema de la caja es vital y llama la atención que no haya habido una designación de entrada. Pero el tema de la caja, ahí la gente va a percibir el cambio. Nosotros hablamos hace poco de los turnos de 24 horas, los quirófanos abiertos 24 horas, y no ocupa ley de la República para eso. Y además, muy importante, el hoy presidente, en el último proceso social que participó con nosotros de propuesta alternativa, de hecho, fue precisamente 10 medidas para comenzar a ordenar la caja. Ya después él se retiró porque entró a la política. Política salarial, otro ámbito donde el presidente debería hacer un esfuerzo para lanzar una ruta de 4 años y no estar en el bochinche semestral donde todo el mundo se enseña los dientes, huelga sí, huelga no, se dicen 4 y se van delegitimando las partes y se va enrareciendo el clima de negociación. Entonces podría hacerse un esfuerzo de construir tanto para el sector privado en salarios mínimos como para el sector público. ¿El tercero? El tercer ámbito es exactamente el tema fiscal, ¿verdad? El tema fiscal, que ya lo estamos tocando, de cobrar los impuestos. Él dice que va a declarar infraestructura vial emergencia nacional. Bueno, podría declarar emergencia nacional, aunque suene simbólico, el combate a la evasión. Y finalmente el tema del agro y la agricultura. Es decir, nosotros estamos perdiendo aquella Costa Rica rural de integración social y la hemos sumido en la pobreza y la desesperanza. Y ahí hay que trabajar mucho y también llama la atención, ojalá que valga la pena, quién va a estar al cargo del sector agropecuario, desde la cartera de Agricultura y Ganadería. Bueno, me parece que es muy importante expresar lo que ya acaba de decir don Luis, pero es decir, no ha habido gobierno en la historia humana que no tenga fuertes resistencias. Y a pesar de que aquí el apoyo nacional es enorme, es decir, esas resistencias estarán de muy diversa naturaleza. Es decir, en la Asamblea Legislativa, en los sectores sociales, en los sectores productivos, con las leyes, con las burocracias medias, que además son las que entorpecen muy a menudo la gestión. De manera que esas resistencias estarán. Y me parece que por eso esa capacidad de comunicación para ser muy honesto, sincero y transparente con el costarricense, para decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y qué puedo hacer de inmediato y qué podré nada más lanzar unas pocas semillas para que se vayan germinando a través del tiempo en problemas muy complejos que se han enraizado a través de muchas décadas y que nadie, ni el Espíritu Santo, podría cambiar en el país. Me parece que debemos ser muy abiertos ante los costarricenses de decirles, señores, hay un nuevo gobierno, hay un nuevo presidente, tiene un gran mandato, pero no es Dios. Tal vez un comentario con respecto a eso, porque si lo que se está apostando es al cambio y la gente quiere un cambio, significa que va a tocar muchos sectores y la gente va a tener que cambiar su estatus que tiene actualmente. Entonces, cuando ya le empiecen a tocar el bolsillo a más de uno, ahí es donde entonces ya el consenso no va a ser tan claro. Claro. Y ahí es donde la gente se va a empezar a molestar y ahí es donde entonces, bueno, ahora sí, empecemos a actuar y a tomar decisiones de cambio, a todo nivel. Incluso en el estilo de gestión. Vea, uno que está en el sector público, pues lo conoce más o menos bien y no le dan 10 con huecos. ¿Sí? Uno le recomendaría a muchos de esos jerarcas cambiar el estilo de la cotidianidad de la gestión. Es decir, van a tener que irse a los sectores medios de la institucionalidad, a muchos mandos medios y emplazarlos, llamarlos y motivarlos. Porque si un jerarca se encierra en su despacho, no se da cuenta muchas veces que el bloqueo viene a veces desde los mandos medios. Y muchas veces hay mandos medios que zancadillean una decisión política o sacan la judicialitis por todo lado, y eso no permite que efectivamente una buena política pública diseñada desde quien ganó una elección se materialice en favor de los potencialmente beneficiados. Entonces hay que salir a enfrentar el problema y agarrar el toro por los cuernos en el día a día, en la gestión cotidiana de las instituciones.
se nos va el tiempo. Quería terminar un poco como comenzamos. Si en una frase pudiéramos concentrar, definir, ¿cuál es el mayor obstáculo que le ven a este gobierno con este respaldo, con este carisma, pero cuál es el principal obstáculo que le ve don Víctor Ramírez? ¿Interno o externo? El país ha venido forjando resistencias en la conducta de las personas, en las burocracias, en las leyes y en la política, es decir, muy espurias en muchas ocasiones, es decir, que realmente complican a cualquiera una gestión adecuada. Es decir, cambiar esas cosas nunca ha sido fácil en la historia humana, nunca, y no tiene por qué serlo en esta ocasión. Decía don Luis, para ver su opinión, que cuando le toquen el bolsillo a muchos, hasta ahí las ganas de cambio. Sí, o cuando les digan que también en nuestras pequeñas economías y en nuestras pequeñas instancias también vamos a tener que cambiar todos. Sí, en muchas cosas que han contribuido, porque no son solo los políticos los que han contribuido a este caos. Somos todos que de alguna manera muchos estamos cómodos como estamos hoy, ¿verdad? Y nos van a tener que tocar el bolsillo, ya sea a través de los impuestos que no están bien recolectados hoy, que los van a tener que recolectar, o algunos nuevos que van a tener que venir, o incluso a través del control del gasto. Ahora hablaba don Albino del tema de la caja, pero es que no solamente la caja y el gobierno central, está Recope, está el ICE, donde sabemos que los aumentos de tarifas vienen casi que automáticos, no importa cómo estén utilizando los recursos. Entonces ahí va a tener que entrar el gobierno con bisturí a empezar a hacer recortes de gastos que no están bien hechos, y gente que estaba relativamente cómoda se va a tener que empezar a mover, y esos son esos mandos medios que al final terminan oponiéndose, y ese es el principal reto. Para ponerlo con las palabras más claras, con claros ejemplos de corrupción e ineficiencia en varias instituciones públicas, en muchas ocasiones, sobre todo en los altos... Y en el sector privado también. Y en el sector privado también, por supuesto. Sí, claro. Muy a menudo en las cúpulas. En las cúpulas, y aquí con nuestro amigo don Albino Basile, y en muchas ocasiones con la complicidad de los sindicatos. Vamos a ver, los que se están sintiendo cómodos cada vez van siendo menos, y los que se sienten cómodos se atrincheran en intereses corporativos, internos y externos a la institucionalidad. Ese para mí va a ser el principal problema de este gobierno, desafiar el poder de esos poderosos intereses corporativos que incluyen cámaras empresariales, ¿por qué no decirlo? Que incluyen sindicatos, que incluyen colegios profesionales incluso, para beneficiar a la gran mayoría, que es la que ha venido siendo postergada, Entonces, si esos intereses corporativos se sienten amenazados, van a zancadillar. De ahí que la comunicación va a ser fundamental para recuperar la senda del bien común. Don Luis, don Albino, don Víctor, gracias por acompañarnos esta mañana en un programa que realmente resultó muy interesante, y donde lo que mencionaba Albino y lo que mencionaban también don Luis y don Víctor, este aire de reencuentro, de buscar las coincidencias, de reconocer en lo que todos en una u otra forma hemos fallado, creo que es, por lo menos en este inicio, parte de este cambio que ojalá arranque y se mantenga por el buen camino. Una explosión cívica extraordinaria la que estamos viviendo. Sí, así es. Recuperar la Costa Rica de las capas medias que nos hizo famosos ante el mundo. Ese es el desafío. Y ojalá que les vaya bien al gobierno. Y a todos. Porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Sí. Gracias, señores. De verdad, les agradezco mucho habernos acompañado esta mañana de martes. Vamos a una pausa y continuamos con más informaciones aquí en Telenoticias.